La operación Kharkiv en Ucrania se saldó con importantes pérdidas para Rusia, incluida la captura de antiguos prisioneros. Además, Rusia está enviando mercenarios yemeníes al frente para utilizarlos como carne de cañón. Las pérdidas del ejército ruso han superado las 730.000 personas. Entremos ahora en los detalles. Tras la operación en el óblast ucraniano de Kharkiv, que se saldó con la captura de fuerzas rusas y la liberación de un asentamiento, Putin se esfuerza por encontrar soldados. Varios soldados capturados resultaron ser antiguos prisioneros. El secreto de Putin está siendo revelado. El presidente ruso Vladimir Putin ha llegado a un punto en el que ya no puede encontrar soldados para luchar. El ejército ucraniano organizó una operación militar que se saldó con la captura de soldados rusos. Las fuerzas ucranianas en el óblast de Kharkiv liberaron con éxito un asentamiento de las fuerzas de ocupación. Simultáneamente, el ejército ucraniano capturó a soldados rusos que intentaron contraatacar. Sin embargo, el aspecto más interesante del incidente fue la identificación de los soldados rusos capturados durante la operación. El líder ruso Vladimir Putin reveló un secreto. Durante la guerra entre Rusia y Ucrania, soldados de diversos orígenes étnicos lucharon en territorio ucraniano. Sin embargo, estos soldados solían luchar en nombre de Rusia. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin comenzó a ocupar el territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022, creía que podía ocuparlo solo. Confiado en las armas y el equipo militar del ejército ruso, Putin creía que sus fuerzas y su arsenal eran superiores a los de Ucrania. Sin embargo, cuando las tropas rusas pisaron territorio ucraniano, las cosas no salieron como Putin había planeado, y el ejército ruso empezó a sufrir grandes pérdidas. Aquí es donde intervino Ramzan Kadyrov, presidente de Chechenia y firme aliado de Vladimir Putin. Como resultado, no solo las tropas rusas, sino también las chechenas, comenzaron a combatir en territorio ucraniano. Pero ni siquiera esto fue suficiente para Putin. Poco después, el dirigente ruso llegó a un acuerdo con el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, con quien mantenía fuertes relaciones en aquel momento. Como resultado, los mercenarios de Wagner se unieron a la guerra. Decenas de miles de mercenarios de Wagner y soldados chechenos se unieron a las filas rusas en Ucrania. Sin embargo, el ejército ruso perdía tantos soldados cada día que Putin empezó a reclutar soldados de las cárceles. Oficiales de las Fuerzas Armadas rusas viajaron a las cárceles de toda Rusia para reclutar prisioneros. La promesa de una reducción de condena era un incentivo para que estos presos se alistaran en el ejército. Como resultado, el ejército empezó a integrar a presos rusos. Esto excluye a más de 300.000 ciudadanos rusos reclutados en virtud del decreto de movilización parcial. A pesar de ello, hubo informes de que la falta de experiencia impidió que los prisioneros y ciudadanos reclutados bajo el decreto de movilización parcial fueran enviados a las zonas de guerra más intensas. Sin embargo, la realidad resultó ser muy distinta. La operación del ejército ucraniano en Kharkiv reveló que los soldados rusos capturados eran antiguos prisioneros. Según el diario Kiev Independent, la 3ª Brigada de Asalto ucraniana llevó a cabo una operación y luego emitió una declaración el 25 de noviembre. En el comunicado se afirmaba que las fuerzas rusas habían sido completamente desalojadas de la aldea de Kopanki, en el óblast de Kharkiv, que habían intentado ocupar. Las fuerzas de ocupación rusas entraron en territorio ucraniano a través del óblast de Belgorod, situado en la frontera ruso-ucraniana. Durante meses, el óblast de Belgorod sirvió de línea de frente a las fuerzas rusas para lanzar ataques contra la región ucraniana de Kharkiv. Belgorod también organizó ataques aéreos contra Kharkiv. Sin embargo, cuando el ejército ruso no pudo superar a las fuerzas ucranianas en Kharkiv, comenzó a atacar desde la región de Luhansk. En los primeros meses de la guerra, el ejército ruso avanzó por los territorios ocupados de Luhansk y llegó a la aldea de Kopanki, en la provincia de Kharkiv. Ahora, la 3ª Brigada de Asalto ucraniana ha logrado neutralizar a las tropas rusas en Kopanki y capturar a un gran número de prisioneros de guerra del primer ejército de tanques ruso. Las fuerzas rusas que intentaban entrar en Kopanki, a 40 kilómetros al sureste de Kupiansky, se encontraron con un inesperado contraataque y un desastroso fracaso. La brigada hizo público un vídeo en el que aparecían 7 soldados rusos capturados en una habitación similar a un sótano. Al enterarse de su captura, las fuerzas rusas agravaron la situación bombardeando sus propias posiciones. El ataque se dirigió tanto contra las tropas ucranianas como contra los soldados capturados, demostrando el total desprecio de los mandos rusos por la vida de su propio personal. Este atroz acto provocó la indignación de todo el mundo. El diario Kyiv Independent informó de que Rusia ha recurrido a operaciones arriesgadas, incluido el reclutamiento de cautivos, para mantener su ocupación y compensar sus enormes pérdidas.
Aunque el Kyiv Independent no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de la unidad ni la ubicación del vídeo, la historia reveló la indiferencia de Moscú por la vida de los prisioneros reclutados. A esto siguió una revelación aún más interesante. Como ya se ha mencionado, soldados de diversos orígenes étnicos combaten actualmente en Ucrania bajo mando ruso. Los rusos también han reclutado recientemente a soldados norcoreanos. Pero ni siquiera esto fue suficiente para Putin. Los informes indican que el líder ruso ha desplegado ahora mercenarios yemeníes en suelo ucraniano. Según el diario Kiev Independent, que cita al Financial Times, Rusia ha reclutado a cientos de mercenarios yemeníes para luchar en Ucrania. Al parecer, una empresa vinculada a los Houthi llevó a estos mercenarios a Rusia y les ofreció como incentivo elevados salarios e incluso la ciudadanía rusa. Sin embargo, los informes indican que Rusia reclutó a la fuerza a estos combatientes y los envió al frente de Ucrania. Desde el comienzo de la ocupación, Rusia ha intentado compensar sus pérdidas y evitar una movilización a gran escala reclutando a extranjeros y emigrantes. Los informes indican que Rusia también ha reclutado a personas de Nepal, Somalia, India, Cuba y otros países. Anteriormente, el Estado Mayor ucraniano confirmó que 400 mercenarios extranjeros habían llegado a Crimea y fueron desplegados posteriormente en el frente junto a las fuerzas rusas. Petro Yatsenko, portavoz del Centro Ucraniano de Coordinación de Prisioneros de Guerra, declaró que los recursos de movilización de Rusia estaban disminuyendo. Estamos asistiendo a un aumento de los esfuerzos rusos por enviar al frente a sus ciudadanos de países económicamente desfavorecidos. Sin embargo, Yatsenko subrayó que Rusia utiliza a estos mercenarios como carne de cañón. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció que el ejército ruso ha sufrido 730.740 bajas desde el comienzo de la guerra, 1.020 de ellas solo en las últimas 24 horas. El mayor uso de aviones no tripulados por parte del ejército ucraniano ha desempeñado un papel importante en el hecho de que los pilotos de estos aviones hayan apuntado a tanques y vehículos blindados rusos y los hayan destruido. Según los informes, Rusia ha perdido 9.223 tanques, 19.209 vehículos blindados de combate y 29.864 depósitos de vehículos y combustible, mientras que las fuerzas ucranianas siguen destruyéndolos con vehículos aéreos no tripulados rentables. A pesar del avanzado inventario de armas ruso, el enfoque innovador e ingenioso de Ucrania ha inclinado la balanza significativamente a su favor. Para Rusia, la destrucción de vehículos blindados de millones de dólares por UAV ucranianos de bajo coste es un resultado trágico y humillante. La Fuerza Aérea Ucraniana realizó un movimiento crítico. Pulstron destruyó 2 vehículos blindados cerca de Kurakhove. Tras esto, el ejército ucraniano movilizó una de sus unidades más críticas para la guerra. Esto cambiará por completo el equilibrio en Donetsk. Por otra parte, el plan de inteligencia emergente de Rusia ha causado gran asombro en todo el mundo. En los últimos días de la guerra ucraniana, el ejército ucraniano comenzó a crear una enorme zona de presión en Kursk. El ejército ruso considera que este es el factor más importante que les frena. Este gran avance de Kursk, que desbarató la dinámica básica del ejército ruso, allanó el camino para que el proceso se decantara completamente a favor del ejército ucraniano en el sentido regional. Las formaciones antiucranianas también pusieron en primer plano esta estructura y señalaron el comienzo de un periodo complejo en la región. Como resultado de dichas formaciones, la actitud de Ucrania, que llegó a ser lo suficientemente clara como para obtener una victoria directa, empezó a provocar que la dinámica regional básica se decantara en gran medida a favor de Ucrania. El apoyo de muchos países occidentales desempeñó un papel importante en esta evolución. El ejército ruso, que se encuentra al borde de un punto muerto, no tiene claro su rumbo futuro si continúa en esta dirección. Es posible que Rusia tenga que hacer frente ahora a una crisis más grave. Sin embargo, la lucha contra esta crisis ha cambiado completamente la situación. La presión ejercida por el ejército ucraniano en Kursk ha provocado en gran medida la aceptación de un proceso conflictivo por parte del ejército ruso. El hecho de que Ucrania fuera capaz de establecer una importante línea de defensa contra los ataques rusos directos y el ataque de Putin contra Donetsk en respuesta a ello, señalaron que el proceso se dirigía hacia un punto crítico. Ahora las estructuras básicas han cambiado por completo. Aunque Donetsk ha continuado persistentemente sus ataques, el ejército ruso no ha podido obtener las ventajas deseadas y se ha visto sometido a una destrucción continua en el periodo reciente. En este momento en el que se está dando el último paso, existe una confusión total entre todas las partes implicadas.
El ejército ucraniano se está preparando para lanzar dos grandes ofensivas contra el ejército ruso. Mientras realizaban tareas de reconocimiento en la región de Donetsk, los operadores de UAV de la 46ª Brigada de Fuerzas Aerotransportadas Separadas se enfrentaron a una realidad crítica. La publicación de imágenes de combate por parte de la Fundación Come Back Alive señalaba un grave cambio en la dinámica fundamental del ejército ruso. La destrucción de un gran número de vehículos blindados de los invasores rusos en la zona de Korahov arrinconó por completo al ejército ruso y le impidió atacar Donetsk. La fundación señaló que los paracaidistas ucranianos utilizaron vehículos aéreos no tripulados del sistema Pulse Drone, un regalo de la fundación Come Back Alive. De las imágenes también se desprende que inmediatamente después de que el UAV lanzara munición sobre un tanque ruso, otro vehículo blindado perteneciente a los invasores rusos también fue alcanzado de esta forma. Además, los ocupantes rusos reforzaron los vehículos blindados con una rejilla protectora y protección antidrones, lo que hizo imposible determinar el tipo exacto de vehículo. Sin embargo, como de costumbre, estas medidas fueron insuficientes frente a la avanzada tecnología ucraniana. A principios de verano, la 46ª Brigada de Asalto Aéreo adquirió un sistema de reconocimiento y destrucción Pulse Drone a la Fundación Come Back Alive. En general, el Pulse Drone consta de unos 40 tipos diferentes de piezas. Este importante complejo, que pretende ayudar al ejército ucraniano en muchos ámbitos, incluye productos como Mini Shark, UAV, 4 unidades DJI Mavic 3, Fly More, 4 unidades DJI Matrice 30T, Quadcopter, 4 unidades Kayan UAV con munición, 8 unidades Extended Range FPV Daytime, 100 unidades Short Range FPV Thermal Imaging, 200 unidades. Además, la presencia de radios de vehículos y kits Starlink en el complejo era un elemento muy importante que podía cambiar significativamente la situación. Se sabe que el proyecto Eye for an Eye ha recaudado unos 500 millones de UAH en la región. El hecho de que la tasa de paz en este momento sea lo suficientemente alta como para proporcionar a las fuerzas de asalto aéreo de las Fuerzas Armadas 10 ataques de combate al mismo tiempo, se considera una señal de que Ucrania va camino de convertirse en una fortaleza indestructible, tanto en defensa como en ataque. Además, el ejército ucraniano, que decidió desplegar un número significativo de nuevas tropas en la región, ha dado un paso importante que cambiará fundamentalmente la dinámica en Donetsk. El recién creado batallón de fusileros de la Policía de Fuerzas Especiales de la región de Donetsk fue asignado para llevar a cabo misiones de combate en Donetsk de acuerdo con la decisión del ejército ucraniano. El servicio de prensa de la Dirección Principal de la Policía Nacional de Ucrania de la región de Donetsk anunció este importante acontecimiento. Además, todos los voluntarios tienen experiencia previa de trabajo bajo bombardeos, lo que demuestra claramente que la situación se acerca rápidamente a una fase crítica. En este punto, se sabe que los agentes de policía apoyan activamente numerosas medidas contra la ocupación y que sus esfuerzos han dado lugar a cambios significativos en el contexto regional. La Brigada de las Fuerzas Especiales de Azov formó a los agentes de policía, lo que les permitió ser desplegados en la 72ª Guardia Nacional de Ucrania. Estaban en una posición crucial para estudiar a fondo el combate sobre el terreno y al mismo tiempo recibir refuerzo en un campo de entrenamiento en condiciones similares a las de combate. Los soldados de Azov también recibieron adiestramiento en armas de fuego, artillería, táctica, formación médica, reconocimiento aéreo y operaciones con drones. Esperamos que estos soldados sienten las bases para una importante victoria regional sobre el ejército ruso. El entrenamiento finalizó con un ejercicio de combate, claro indicio de que participarán en ataques directos contra el ejército ruso. Además, el jefe de la Dirección Principal de la Policía Nacional de la región de Donetsk, Ruslan Osipenko, entregó la bandera oficial de la unidad y dijo: «Estoy orgulloso de cada uno de vosotros por vuestra dedicación, valor y patriotismo. Vuestro cuerpo y vuestra alma están endurecidos. Vuestro corazón os llama a la guerra. Mantengamos la línea del frente. Gloria a Ucrania», dijo. La Dirección Principal de la Policía Nacional de la región de Donetsk también anunció que otras unidades policiales siguen cumpliendo activamente con sus obligaciones. Si esto continúa, se espera que la línea de Ucrania en Donetsk se refuerce aún más, pero se sabe que los movimientos y planes detallados que han surgido a este respecto son lo suficientemente claros como para llevar la guerra a la victoria. Sin embargo, Ucrania dispone de datos de inteligencia que indican que Rusia está preparando una nueva ofensiva contra Sumy y Kharkiv tras la fallida ofensiva de principios de junio. El pasado mes de junio, Rusia lanzó una operación ofensiva para tomar las ciudades de Kharkiv y Sumy. Sin embargo, una fuente del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania
afirma que las acciones de las fuerzas de defensa hicieron que este plan fracasara por completo. Otra fuente afirma que las fuerzas rusas llegaron a finales de mayo para ultimar los preparativos de su plan ofensivo 15-6-1. Aunque se espera que el objetivo principal del ataque sea directo, la gran cantidad de datos de que dispone Ucrania ha suscitado muchas preguntas sobre el proceso. La claridad de esta estructura, que abarca todas las posibles ventajas, indica que el proceso regional podría entrar en una fase muy compleja. Afirmó que Rusia planea desplegar 2 cuerpos y un ejército para atacar esta zona. El plan consistía en concentrar cerca de Belgorod unos 46,000 soldados en dirección a Kharkiv y otros 23,000 en dirección a Sumy. Dejaremos constancia de ello como el paso más importante para coger a Ucrania desprevenida. Según el plan, el primer ataque sería sobre Kharkiv, seguido 3 o 4 días después por Sumy. Con ello se pretendía conducir a Ucrania hacia la paz. Pero la inteligencia de las tropas de reconocimiento estropeó todos los planes rusos. Volvieron a desplegar varias brigadas ucranianas en la primera línea de defensa y luego en la frontera estatal. El ejército ruso no logró atravesar la primera línea de defensa. Esto demostró claramente que la situación regional estaba completamente a favor del ejército ucraniano. El hecho de que la dinámica básica en Rusia avance sobre la base de un proceso tan volátil ha vuelto a demostrar claramente lo acorralado que está el ejército. De hecho, esta situación puede verse básicamente como una justificación de que la invasión de Ucrania puede fracasar en poco tiempo. Los drones del ejército ucraniano detonaron los Buk M1. Putin, que quería tomar represalias, cometió un error crítico. Esta dinámica básica que estaba colapsando en el ejército ruso desencadenó de repente un problema mucho mayor. En este punto, los comentarios procedentes de la UE sentaron las bases para que el sucesivo proceso avanzara hacia un punto muy importante. En los últimos días de la guerra de Ucrania, el ejército ucraniano dio pasos decisivos contra Rusia. En este punto, un gran número de estructuras basadas en la paz con Ucrania se manifestaron claramente en contra de la política actual de Rusia. Putin empezó a dirigir el ejército ruso de forma más agresiva, especialmente a la luz de las importantes pérdidas sufridas en el frente. Esto preparó el terreno para la aparición de posibles problemas y allanó el camino para que el ejército ruso perdiera su dominio en la región. El hecho de que dicha estructura apunte a un nuevo periodo en el que la guerra, que ha empezado a decantarse completamente a favor del ejército ucraniano en el siguiente periodo, se volverá más clara. Es una señal de que hará que las cosas sean mucho más volátiles. Esto ha empezado a crear un gran impulso para las políticas de Ucrania en el campo de batalla. En este punto era crucial reconocer que las victorias sobre el ejército ruso también representaban una ventaja numérica significativa. El impacto de la reciente ofensiva ucraniana contra los Buk M1 ha abierto la puerta a una nueva era en la que todo ha cambiado. El ejército ucraniano está dando ahora pasos para establecer un serio dominio en la región. La más importante de ellas han sido sus victorias contra el ejército ruso. El uso proactivo de drones por parte de Ucrania en esta guerra ha sido el principal motor, a pesar de los amplios sistemas de defensa antiaérea del ejército ruso en la región. Hace un momento, 27 operadores de drones de la Guardia Nacional Ucraniana, que forma parte de una brigada separada, detonaron con éxito el sistema de defensa antiaérea Buk M1, perteneciente al ejército ruso. Las imágenes publicadas de la destrucción revelaron una vez más la situación en la que se encuentra Rusia. Las imágenes de la destrucción fueron compartidas por el ministro del Interior ucraniano, Ihor Klimenko. La razón principal fue el esfuerzo del ejército ruso por ocultar la destrucción del sistema de misiles antiaéreos. El vídeo muestra claramente el disparo de munición antiaérea cargada con 3 misiles antiaéreos guiados en una zona boscosa cercana a las zonas de conflicto, después de que el sistema de defensa antiaérea ruso fuera detectado por un dron. Inmediatamente después del disparo de la munición, el Buk M1 explotó por completo debido a las ojivas y al combustible de los cohetes. Tras este daño irreparable, el ejército ucraniano detonó otro sistema de defensa antiaérea. En el ataque también se destruyó un vehículo de lanzamiento incendiado perteneciente al ejército ruso. Este vehículo también es capaz de identificar objetivos y guiar misiles de forma autónoma. A pesar del importante papel del vehículo lanzador en el conjunto de la guerra, los sistemas Buk causaron la pérdida de un gran número de tropas. Recientemente, las fuerzas de defensa han adquirido la capacidad de destruir tanto los sistemas convencionales de las versiones M1 y M2, como la más reciente versión M3, que puede transportar 12 misiles. La razón principal fue que Rusia no tomó la más mínima precaución contra las operaciones de precisión del renovado y en desarrollo ejército ucraniano y sus victorias sobre el ejército ruso.
Sin embargo, se sucedieron las declaraciones contra Putin, que seguía dando pasos agresivos y tenía tanto ambiciones imperiales como agresiones. Esto ha cambiado completamente las cosas. Según Euronews, muchos países europeos están muy descontentos con la política actual de Putin. Alemania, Francia, Italia, España y Polonia fueron algunos de los países que se movilizaron abiertamente contra las ambiciones imperiales de Rusia. Para los países de la Unión Europea era crucial proponer y apoyar unos lazos comunes en materia de defensa para fortalecer el bloque occidental. En este punto, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, afirmó que se trataba de una cuestión importante. Al afirmar esto, demostró una vez más la realidad de la cuestión. El ministro polaco dijo también que el desarrollo de los lazos de defensa de la UE era crucial para que Europa pudiera enfrentarse con determinación a las ambiciones imperiales de Rusia. En este punto, Sikorski ofreció una rueda de prensa conjunta con sus homólogos de Alemania, Italia y Francia. Sikorski afirmó que los ministros de los Estados miembros de la UE habían acordado que Europa debía asumir más responsabilidad por su propia seguridad, y que esto significaba un mayor reparto de cargas entre los miembros de la OTAN. También afirmó que la Rusia de Putin seguirá siendo una de las amenazas más graves para la seguridad no solo de Europa, sino también del orden mundial. También se mostró abiertamente desafiante hacia Rusia al afirmar que el objetivo de Rusia es la destrucción permanente de la arquitectura de seguridad europea. Además, la entrada de Sikorski en el sector de la ayuda estadounidense cambió radicalmente la situación en aquel momento. Los principales países de la UE han tomado algunas decisiones críticas, especialmente a la luz de los últimos acontecimientos. La más importante es la posibilidad de que Estados Unidos recorte su ayuda a Ucrania tras las elecciones presidenciales. Sikorski declaró que aunque EUU reduzca su ayuda, la UE mantendrá su apoyo y velará por que Ucrania no se vea en dificultades. En este punto, Sikorski afirmó que la presencia de Kaja Kallas, futuro alto representante de la UE para asuntos exteriores, en estas conversaciones demuestra claramente que Occidente ha cambiado por completo su política básica respecto a la guerra de Ucrania. En este punto, las conversaciones abarcaron una amplia gama de temas, como el futuro de las relaciones transatlánticas, la construcción de una Europa fuerte y resistente, el apoyo continuado a Ucrania en su guerra con Rusia y una perspectiva europea sobre Moldavia y Georgia. Sin embargo, numerosos elementos, entre ellos la amenaza de invasión y la posibilidad de una segunda guerra mundial, marcaron este momento como el inicio de un proceso diferente. En sus declaraciones sobre los Estados Unidos de América, afirmó que Europa, y en particular todos los países de base de la OTAN, deberían basarse en un reparto más equitativo de las cargas dentro de la OTAN. Esto subraya el hecho de que todos los países son vulnerables a la ocupación. Sikorski también afirmó que estamos explorando formas de aumentar nuestro apoyo a Ucrania. En este contexto, me complace subrayar la disposición de los países más grandes de la UE a asumir la carga del apoyo militar y financiero a Ucrania, a la luz de la reducción de una posible intervención de EUU. Concluyó estas conversaciones subrayando que Occidente, al tratar de ayudar a Ucrania a ganar la guerra, tiene una dinámica fundamental que podría conducir a un progreso significativo en el futuro. Por ello, es muy importante la posibilidad de que dicha estructura pueda ser la base de algunos nuevos frentes en el futuro. Cada vez están más claros los pasos que hay que dar contra el ejército ruso, hasta el punto de que podrían conducir a una victoria ucraniana. En este punto, el continuo apoyo del Frente Occidental a Ucrania señala el comienzo de un nuevo proceso que cambiará las cosas. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró a Bloomberg que Canadá está comprometida con la victoria de Ucrania y que la guerra debe terminar lo antes posible. Trudeau hizo una importante declaración en la que insinuó posibles plazos para que esto ocurra, sin dar más detalles. Dejemos también esto claro. Todos los aliados del mundo no pueden sustituir una retirada completa del apoyo estadounidense a Ucrania, dijo Trudeau, añadiendo que Estados Unidos debe continuar su apoyo. En este punto, como señaló Olaf Scholz en su reunión con él, sería útil tener un canal de comunicación abierto con Putin. Todos reconocemos lo importante que es poner fin a la violencia en Ucrania y a los conflictos en todo el mundo. Esto requiere un cierto nivel de interacción con nuestros interlocutores, con los que en muchos casos no estamos de acuerdo. Volvió a insistir en sus políticas básicas. Trudeau afirmó que su confianza en Vladimir Putin se encuentra actualmente bajo mínimos, a pesar de que las conversaciones al respecto han sido positivas. Reiteró su determinación de hacer todo lo posible para garantizar la victoria de Ucrania. A pesar de la relativa dificultad de este proceso, la actual política occidental consiste en impedir cualquier posible acción contra Ucrania.
Por lo tanto, las cosas se convertirán en una crisis mucho mayor para Putin. Ucrania continúa su ofensiva sin tregua estos días. El ejército ucraniano, que ha mostrado una mejora significativa en los ataques aéreos a medida que se acerca el nuevo año, está utilizando eficazmente todos los sistemas aéreos y vehículos aéreos no tripulados en el campo de batalla. La creación de un departamento especial para el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados demuestra la profundidad de sus esfuerzos en este campo. Desde que el ejército ucraniano comenzó a avanzar en la ofensiva y la defensa, sus estrategias bélicas se han concentrado en torno a los distritos militares rusos. Las tropas ucranianas llevan a cabo sus operaciones de acuerdo con las reglas de la guerra. Toda la planificación se centra en destruir el equipamiento y las rutas de transporte del ejército ruso. Al coordinar sus ataques de acuerdo con este plan estratégico, el ejército ucraniano ha empezado a limitar significativamente la movilidad del ejército ruso. A medida que nos acercamos al tercer año, podemos ver cómo ha cambiado el desarrollo del ejército ucraniano durante la guerra. Cuando Putin lanzó la guerra de ocupación en Ucrania, el ejército ucraniano era demasiado débil para defenderse. Esto llevó a Putin a creer que podría invadir Ucrania fácilmente. Durante los 3 o 4 primeros meses de la guerra, Putin ocupó con éxito un importante territorio en Ucrania, tal y como había predicho. Los países de la OTAN reconocieron la estrategia expansionista de Putin y decidieron apoyar a Ucrania. Además de proporcionar apoyo financiero, los paquetes de entrenamiento militar incluyen sistemas aéreos, vehículos blindados F-16, armas, municiones, ayuda humanitaria y todo el equipo de guerra. En 2024, el ejército ucraniano lanzó una ofensiva y concluyó una operación transfronteriza. Llegados a este punto, hemos comprendido el rápido desarrollo del ejército ucraniano. Los planes de Putin de invadir Ucrania no se desarrollaron en la dirección que él deseaba. Al contrario, en lugar de invadir, empezó a ser invadida. Los ataques inhumanos de Putin que no cumplen con las reglas de la guerra, las estrategias de guerra agresivas y los desarrollos negativos en nombre de su propio país han comenzado a aumentar día a día. Se calcula que el ejército ruso ha sufrido hasta 700.000 bajas militares desde el comienzo de la guerra. Aunque Rusia no revela las cifras exactas, la inteligencia ucraniana anuncia continuamente el número de bajas militares rusas y de material de guerra destruido. La inteligencia ucraniana registra todos los enfrentamientos con Rusia y los publica en plataformas de medios sociales. Aunque las tropas rusas están lanzando ofensivas en Ucrania para no perder los territorios ocupados, el ejército ucraniano llevó a cabo el martes una operación contra una fábrica rusa de producción de armamento y defensa en la región de Izhevsk, a 1.300 kilómetros de la zona fronteriza. El ataque contra esta fábrica, que sigue produciendo material bélico, causó importantes daños y todos los equipos quedaron inutilizados. En la persecución de sus objetivos, el ejército ucraniano lleva a cabo operaciones solo para impedir el movimiento de las tropas rusas y conducir a la victoria del ejército ruso. Los daños sufridos por esta fábrica representan una de las mayores pérdidas sufridas por Rusia en la guerra. Una de las cuestiones más importantes y curiosas que se plantean es cuánto tiempo podrá seguir luchando Rusia a pesar de esta última pérdida. Rusia y Ucrania son dos países diferentes con objetivos distintos en la guerra. Los expertos estiman que el objetivo de Putin es reunificar la desintegrada Unión Soviética. El objetivo de Ucrania es recuperar su soberanía y recuperar Crimea, que Putin se anexionó injustamente. Hemos planificado y disciplinado sistemáticamente el trabajo de la inteligencia y el ejército ucranianos. Esto ha mejorado la capacidad de los militares rusos para aprovecharse de cada decisión equivocada. Durante sus operaciones transfronterizas conjuntas con Rusia, descubrieron que la inteligencia ucraniana había dejado la defensa de las regiones fronterizas rusas en manos de militares rusos y pulsaron el botón de una operación transfronteriza. Enfadado por la entrada de tropas ucranianas en la región de Kursk, Putin aumentó la intensidad de los ataques en territorio ucraniano. Esto causó importantes daños a la infraestructura energética de Ucrania. La infraestructura energética informa de que solo 2 de los 9 reactores funcionan de forma eficiente. Por lo tanto, se sabe que Ucrania pasará un invierno difícil. Estados Unidos y los países occidentales han duplicado sus paquetes de ayuda y acelerado sus entregas debido a la implicación de Corea del Norte en la guerra. A medida que se acerca el invierno y la guerra se extiende a Rusia, el ejército ucraniano ataca las estructuras energéticas rusas, los depósitos de combustible, las bases y los almacenes que albergan material bélico. Sin embargo, debido a los embargos impuestos a Rusia por muchos países, las estructuras energéticas dañadas no pueden repararse y el invierno se presenta difícil para ambos países. Putin se dio cuenta de las terribles circunstancias de la guerra y puso fin a su búsqueda de aliados firmando un acuerdo con Corea del Norte.
Según las estimaciones, Irán también suministró aviones no tripulados a los Shahed durante la guerra, a pesar de no estar autorizado para ello. A pesar de que Rusia lo niega, algunos datos sugieren que Corea del Norte suministró inventario antes de la alianza. El Parlamento ruso ha ratificado este acuerdo. Sin embargo, se sabe que el despliegue de tropas norcoreanas en la región de Kursk inició enfrentamientos. Entre las apreciaciones del líder ucraniano figura que no espera que los soldados norcoreanos tengan un final de guerra diferente al de los soldados rusos. A medida que nos acercamos al tercer año de guerra, asistimos a diversos acontecimientos. Las elecciones estadounidenses han finalizado. Trump fue elegido presidente por un amplio margen. Trump tomó oficialmente posesión de su cargo. Trump mantiene su posición sobre la guerra entre Ucrania y Rusia hasta que se produzca el traspaso de poderes. El presidente estadounidense Biden anunció que apoyará a Ucrania hasta el último día de su mandato. Ucrania sigue dando pasos firmes hacia la victoria absoluta. Ha ocupado una zona de 1.700 kilómetros y unos 100 asentamientos en la región de Kursk. Está organizando vuelos de reconocimiento con vehículos aéreos no tripulados en muchas partes de Rusia. El líder ucraniano pretende profundizar sus relaciones con Rusia e invitar a Putin a la mesa de negociaciones. Sigue decidido en su búsqueda de la victoria. ¿Hasta qué punto cambiará el nuevo año el rumbo de la guerra? ¿Seguirá Trump apoyando a Ucrania? No olvide suscribirse al canal para seguir los últimos acontecimientos y análisis detallados.